34 kilómetros para subir de los 900 a los 2.400 metros de altitud y otros 34 de bajada. 1.500 metros de desnivel, positivo para cruzar Andorra entera de sur a norte. Hoy llevamos al límite este Mercedes CLA 250 Plus para ver cómo gestiona esta travesía extrema antes de nuestro gran viaje. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Para que sea una prueba 100% transparente, fijaos en el cuadro. Arrancamos el reto en el sur con exactamente un 65% de batería. Os he colocado en primera persona para que vayáis viendo en directo cómo se dispara el consumo en la subida cruzando el país. Lo más importante, cuánta energía y kilómetros mágicos somos capaces de regenerar en el descenso de vuelta. Ponemos la directa y arrancamos. Bueno, el primer tramo aquí de Sant Julià hacia Andorra la Vella a Escaldes, vamos a pasar de unos 900 metros de altitud a unos 1000 o así. Es un tramo bastante leve, y cuando lleguemos a Andorra la Vella lo que vamos a tener es un poco de tramo urbano. Esperemos que no cojamos mucho atasco. Son las 8 menos 10, no creo que pillemos mucho atasco para cruzar Andorra la Vella y Escaldes. Bueno, aquí como veis ya estamos llegando a Andorra la Vella. Este es el tramo más urbano que vamos a tener. Ya hemos subido de los 900 metros a 1000 más o menos. Y bueno, el consumo, tal y como veis, está siendo de 20 kilovatios por cada 100 kilómetros. Y la batería me ha bajado un 65 a un 64. Bueno, aquí ya llegando a Escaldes, empezamos aquí la subida poco a poco. Escaldes está a unos 1050 metros de altitud. El siguiente pueblo sería Encamp, que ya está a 1250 metros de altitud. Y el consumo está en 21,6, 7, 8, va subiendo. Nos mantenemos en el 64% de batería. Recordemos de que hemos empezado con un 65. Bueno, hemos hecho una parada técnica para cambiar el posicionamiento de la cámara, que creo que no se estaba viendo del todo bien. Si podéis ponerme en comentarios si os gusta más esta vista o la anterior, os lo agradezco, porque así ya lo sé para el siguiente vídeo de autonomía de test de consumo, para poner ya la cámara directamente. Ya hemos llegado a Encamp, ya estamos a 1250 metros de altitud. Ya empezamos una subida más dura hacia Canillo. Como veis en la imagen, ya empieza a ser una subida más pronunciada. Aquí en Andorra, cada vez que pasas por una ciudad, coges tramos de urbano. Esto es tan pequeño que no hay autovía que no pase por las ciudades. Bueno, ya hemos salido de Canillo. Había un poquillo de, no tráfico, sino que había un camión que teníamos delante que iba bastante lento. Estamos ya llegando al Tarter y a Soldeu, que es donde empezaría la subida más pronunciada. Apretarle un poquito para ver cómo responde el coche. Y la verdad que el coche responde de puta madre. Bueno, ya hemos llegado a Ransol.
Quedará 1 kilómetro o 2 para llegar a Soldeu, y ahí es donde empezaría la parte más pronunciada, con entre un 7 y un 8% de inclinación, y pasaríamos desde los 1800 metros que está Soldeu a los 2400 metros que estaría en Valira. Estamos teniendo un consumo ahora mismo de 33,1. Va subiendo, y la batería, que recordemos que empezamos en 65, está ahora mismo en 56. Hemos gastado, aquí tenemos ya el cartel de Soldeu, y estamos en 56%, hemos gastado un 9%. Como veis, esto ya empieza a ser más pronunciado. Esto era lo que os comentaba antes, de que se pasaba por el centro de todos los pueblos. Esto es Soldeu. Bueno, pueblos por decirle algo, porque al final esto tendrá como unos 100, 200 habitantes. Tampoco, la mayoría son hoteles. Esto está para la temporada de invierno. Aquí es donde están todas las pistas de esquí, la parte alta de Andorra. Bueno, todavía se puede apreciar de que, no sé si lo veréis, pero se puede apreciar de que en algunos trozos de la montaña todavía hay nieve, y estamos a 13 de junio. Este vídeo lo estoy grabando hoy 13 de junio, son las 8:25 de la tarde. Y hace 21 grados fuera, que como todos bien sabéis, esto afecta a la autonomía de la batería. Hace 21 grados fuera. No tengo climatizador, no tengo el aire acondicionado puesto, y tengo el coche en modo eco. Yo normalmente para el día a día y tal conduzco en modo eco. Bueno, aquí ya vamos a empezar la subida al puerto. Esto hacia la derecha es para coger el túnel. El túnel lo que hace es pasar la montaña por abajo y va directo a Francia. Y nosotros vamos a subir el puerto. Nos está marcando un 34,9 kilovatios hora cada 100 kilómetros. La batería está al 54%. Y nosotros ya empezamos la subida al puerto. Los grados, al estar más altos, han bajado a 18,5 grados. Hay mucha diferencia de temperatura en Andorra entre el norte y el sur. Piensa de que hay 1500 metros de diferencia en altitud. Y supongo que ahora ya lo podréis ver mejor ahí en el frente, de que todavía sigue habiendo nieve en la montaña. Muy poquita, pero sigue habiendo para un 13 de junio como es hoy. Y los grados que está haciendo en Andorra, que está haciendo unos 30 grados cada día. Esto ya es puro puerto. Esta carretera en invierno, cuando nieva bastante, se cierra. Se cierra el tráfico y hay que coger el túnel sí o sí. Cuando la carretera se cierra, el túnel es gratuito. Pero tiene que nevar mucho, ¿eh? Andorra está bastante bien preparado, con máquinas quitanieve y tal. Y si se cierra es porque ha nevado en todo el país, las máquinas quitanieve no dan abasto.
Bueno, ya estamos llegando al final del puerto. Si veis al fondo toda la cantidad de caravanas que hay y tal, eso ya es el final del puerto. Ya por el otro lado sería bajarlo y llegas a Paz de la Casa, que es donde está la frontera francesa, pero nosotros vamos a llegar al final del puerto y os contaremos el resumen y volveremos hacia abajo, hacia Sant Julià de Lòria, para ver la regeneración de la batería, para ver cuánto recuperamos de batería. Un dato también bastante importante. Hay un montón de gente aquí. Incluso está la policía. Vamos a meternos aquí. Y después daré la vuelta. Esto ya sería, que donde están las gasolineras y tal, sería la cima del puerto. Bueno. Paramos aquí. Consumo 38.0. La batería al 51%. Yo creo que está bastante bien. Tiempo, creo que hemos tardado unos 40 minutos. Creo que salimos a las 8 menos 10. Son las 8 y 34 minutos. Así que yo creo que está bastante bien. Ahora haremos la vuelta, iremos a Sant Julià de Lòria y veremos la regeneración de la batería, a ver con cuánto llegamos a Sant Julià. Ahora mismo estamos en 51, a ver cuánto recuperamos. Os animo de que os suscribáis al canal. Eso nos aporta ayuda mental para poder seguir haciendo vídeos como este. Y si os ha gustado, ponedme algún comentario. Si os ha gustado más esta toma o la anterior, comentadlo en los comentarios. Y cualquier duda o algo lo comentáis también en comentarios. Ahora vamos a dar la vuelta y volvemos hacia abajo. Bueno, ya hemos dado la vuelta. No he podido enseñaros era el pico, pero no... Bueno, faltaban como unos 10 metros, 50 metros, porque no sé por qué lo tenía cortado la policía. Pero bueno, ya empezamos la bajada. Sol de frente, que igual va a joder un poco la grabación. Ya va bajando el consumo, ya va por 37,2 y bajando. Son curvas bastante pronunciadas. Entonces recordemos que este es el tramo que tiene una inclinación de un 7 o un 8%. Si queréis que os haga otro tramo, ya sea de Andorra, de España o de algún sitio, ponérmelo en comentarios y lo intentaremos hacer. Yo creo que un tramo así de montaña es bastante interesante, porque al final los vídeos que podemos ver en YouTube normalmente son en llano, pero no he encontrado ninguno así que fuera así de montaña, del consumo que tiene en montaña y de la regeneración que podemos tener a la bajada. Bueno, esta bajada que no estaba grabando, acabo de ver una señal de que son 8% de bajada, de inclinación hacia abajo, 8% de desnivel. Así que aquí vamos a recuperar bastante batería. Ya he recuperado un 2%.
Acordaros de que terminamos en el pico de Envalira con un 51, ya tiene un 53. Y el consumo, coronamos el pico con un 38 y ahora tenemos un 26,7. Aquí seguimos bajando, todavía no hemos llegado a Soldeu. Y ya estamos en un 26 kilovatios hora cada 100 kilómetros de consumo. Bueno, ya estamos saliendo de Canillo. Esta es la segunda parte donde podemos recuperar más batería. Aquí tenemos un cartel de un 10% de bajada. Y ahora mismo los números están en que tenemos un 54% de batería. Hemos recuperado un 3% y el consumo está en 18,3. Sigue bajando el consumo, ya que prácticamente hasta Sant Julià es bajada. Lo que pasa que de Escaldes a Sant Julià es bastante leve. Esta es la parte donde vamos a recuperar más batería. Este trozo entre Canillo y el Camp. Es más, ya hemos recuperado otro 1%, ya estamos en 55% de batería. Recordemos que salimos con un 65%, llegamos a Envalira con un 51% y ahora a la vuelta ya vamos por un 55%. Hemos recuperado un 4% de batería, que creo que está bastante bien. Llevamos recorrido 52 kilómetros en total. Se me ha olvidado deciros cuando habíamos llegado a Envalira, cuántos kilómetros llevábamos. Entonces lo que voy a hacer es, ahora cuando lleguemos a Sant Julià, diré el total de kilómetros y en la mitad será lo que hicimos hasta Envalira. El camión de delante es el que antes iba a 2 kilómetros por hora en la subida. No sé si os acordáis que os dije de que llevaba delante un camión que iba muy lento y que lo había ralentizado todo. Es el mismo camión que llevamos delante. La verdad que antes, cuando íbamos subiendo, iba un poco perdido. Iba tan lento porque no sabía ni por dónde iba. Iba como mirando. Bueno, ya estamos llegando al final, ya estamos llegando aquí a Sant Julià. Y bueno, los números ya lo estáis viendo. Un consumo de 11,5. El tanto por ciento de la batería está en 56%. Ahora cuando pare os lo enseño con la cámara. Y bueno, ¿qué os parece este consumo? Para haber subido y bajado de una altitud de 900 a 2400, unos 1500 metros de diferencia, de subida primero y después regenerando la batería de bajada. ¿Qué os parece el consumo? Bueno, sigue bajando, 11,4. ¿Qué os parece este consumo? ¿Parece alto? ¿Parece bajo? Dame vuestras opiniones en comentarios. Y ya prácticamente hemos llegado. A mí la verdad que me parece bastante bueno el consumo. Consumo 11,3, que está bastante bien. Yo lo que he notado que el coche tiene un consumo bastante bueno, tanto en montaña como en carretera, como en ciudad. Me esperaba que el consumo por carretera fuera más alto, pues la verdad que está siendo bastante bueno. Estoy bastante contento con el coche en el sentido del consumo. Bueno, en total hemos hecho 66 kilómetros. Me aparco en un momento. Aquí es justamente donde hemos empezado.
Bueno, aquí vemos el consumo desde el reset. 11,2. Y aquí lo vemos. 11,2. 66 kilómetros. Y aquí 56% de batería. Bueno, ¿qué os ha parecido este consumo? Cualquier cosa me escribís en comentarios. Espero que os suscribáis en el canal. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo.